Hola, hola comunidad de Filosofía y Humor, ¿cómo han estado mis amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Filosofía y Humor. Y si bien no es el microcurso, que obviamente está haciéndose, se está fraguando ahí la tercera sesión, decidimos hacer un podcast muy cortito y sacar de repente podcast muy cortito acerca de temas varios, todo eso, para darle más dinamismo a lo que es el podcast. Y hoy día les traemos un tema muy interesante porque muchas veces nosotros hacemos hacemos memes en que hablamos acerca de la autoayuda, todo eso, y a veces nos mostramos un poco crítico eso, y me parece a mí por lo menos bastante bien, porque así como los físicos luchan de cierto modo con la pseudociencia, ya verán ustedes lo que es, también los filósofos luchamos contra lo que es el pseudo pensamiento filosófico, que es algo que parece que es filosofía, se ve muy entretenido, muy simpático, pero al analizarlo críticamente vamos a ver que no se parece a la filosofía, tiene la estructura, la forma externa de la filosofía, pero no sigue los métodos, la rigurosidad, el razonamiento que requiere el pensamiento filosófico. Y por lo mismo, para darle un poco más de calibre a la crítica que muchas veces se le hace a la autoayuda, en esta ocasión traemos un podcast del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, creo que se dice, perdónenme mi coreano, que él es uno de los grandes filósofos que también se ha encargado de atacar un poco la corriente de la autoayuda. Entonces, si ustedes necesitan algunos argumentos, si ustedes se preguntaban por qué de repente en Filosofía y Humor somos muy críticos con la autoayuda, usted también es crítico en autoayuda y necesita por ahí unos argumentos, les traemos una síntesis de lo que es la crítica de Byung-Chul Han a lo que es el autoayuda. Entonces les comento que la filosofía siempre ha tenido diferentes luchas a lo largo de la historia de la humanidad, y algunas de ellas han sido más importantes y notorias que otras. Casi todos saben, por ejemplo, de Sócrates, que es el filósofo por excelencia, que él se hizo famoso por controvertir la idea de los sofistas, o como ellos hacían llamar, los sabios de la Atenas clásica. Estos sabios sostenían que todo es relativo, que es un pensamiento que todavía tiene cierta popularidad en la modernidad. Sócrates, por otra parte, defendía la existencia de lo eterno e inmutable, de lo verdadero, y que es el objetivo a lo cual siempre la filosofía ha atendido, desde por lo menos Tales de Mileto en adelante, que es el primer filósofo. Y este es un ejemplo de cómo la filosofía cada cierto tiempo debe hacerle frente a una postura intelectual, entre comillas, para mantener a salvo los grandes logros intelectuales de la humanidad. En algunos momentos de la historia fue contra los fanatismos que nublaron la razón, generalmente fanatismo religioso, quizá a principios de la modernidad. Hace poco, en el siglo XX, por poner otro ejemplo, fue contra las ideologías que le exigían a los adeptos no pensar y no dar preguntas más allá de las respuestas dadas por el partido, etcétera, etcétera. Y todos sabemos qué pasó en el siglo XX con los totalitarismos. Y también hace muy poco la filosofía se la ha tenido que ver contra el cientificismo, que es una postura, digamos, científica / filosófica, que reduce toda la realidad a lo científicamente comprobable, dejando de fuera de ella un montón de problemas filosóficos, etc. Esa ha sido una de las últimas luchas que ha tenido la filosofía, pero en la actualidad, una de las constantes luchas con las que se enfrenta la filosofía es con el pensamiento que algunos llaman de autoayuda, que es propio de la New Age, o en español la Nueva Era. Y estos son guías espirituales o coach que en la actualidad o desde hace un par de décadas ocupan el lugar de los sofistas, no ahora en la Atenas de Sócrates, sino que en el mundo entero. Entonces, describir los rasgos generales y la historia de la autoayuda tomaría un podcast en sí mismo. Probablemente si están escuchando este programa ya han tenido contacto con esta línea de pensamiento, por lo cual intuyen más o menos sus características. Por citar algún ejemplo, tenemos a Paulo Coelho en toda la extensión de su obra, ese libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, creo que se llama, Tus Zonas Erróneas, de Wayne Dyer, El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher, también un libro de autoayuda, Piénsese y hágase rico, con Napoleon Hill, que también se ve en muchas librerías, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, que hace poco parece que también se vende mucho, y obviamente el más conocido de todos es El secreto, de Rhonda Byrne, me parece que es su autora.
Lo que sí quiero hacer en este podcast es sintetizar las ideas que tiene Byung-Chul Han, que es un filósofo que ha dado mucho que hablar en estos últimos años respecto de por qué los libros y los pensadores de autoayuda no nos están ayudando. Pero primero, ¿por qué Byung-Chul Han se ha convertido en un rockstar de la filosofía en esta última década? Porque ha desarrollado un atento diagnóstico de la sociedad contemporánea a través de sus últimos libros. Este filósofo surcoreano nos dice que los individuos en la sociedad han pasado de ser explotados por sus empleadores, así como lo planteaba Marx y posteriormente otros filósofos como Foucault volverán sobre este tema, a ser ellos mismos sus propios explotadores. En el mundo contemporáneo nosotros mismos somos el amo y el esclavo, el patrón y el empleador. Si tienen dudas sobre esto, es cosa de ver las historias de Instagram y los estados en Facebook. Ya volveremos sobre este punto. A ver, pero ¿qué tiene que ver el autoayuda con todo esto? Este supuesto pensar positivo, esta idea de que cada uno de nosotros podemos lograr todo lo que queramos si lo deseamos, contribuye a esta autoexplotación y deshumanización de nosotros mismos, nos dice el pensador coreano. Nuestro deseo de lograr cualquier cosa se sobrepone a nuestra capacidad, llevándonos a una constante frustración porque es evidente que en la práctica nadie obtiene ese éxito prometido por la literatura de autoayuda. A esto es lo que se refiere Byung-Chul Han como un voluntarismo irracional, es decir, que la voluntad y el deseo se sobreponen a las posibilidades efectivas y racionales de lograr los objetivos. ¿Cuántas personas que han leído Piense y hágase rico se han vuelto de verdad ricos? Es como para pensarlo, si no estaríamos llenos de millonarios. Volviendo al tema de la autoexplotación, el filósofo nos dice que vivimos en una constante angustia de no hacer siempre lo que se puede. Permítanme en esta parte dar algunos ejemplos personales que se separan un poco de la reflexión de Byung-Chul Han. No importa lo que a ustedes les guste, siempre encontrarán en redes sociales a una persona que tiene más, lo hace mejor, se ve mejor, viaja a más lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Compararnos con la elite de la humanidad siempre nos provocará una angustia por la diferencia insuperable entre ellos y nosotros. El problema del pensamiento autoayuda es que la contracara de su mensaje nos dice que si tú no triunfas en lo que te propones, es culpa tuya. ¿Quién de los que está escuchando este podcast no ha fracasado alguna vez en la vida? La tensión del pensamiento autoayuda es que remite ese fracaso solamente a tu falta de voluntad. No recuerdo bien el ejemplo, pero Pilar Sordo, conocida escritora de libros de autoayuda de corte psicológico, decía algo así que la depresión es culpa de nosotros por querer estar deprimido. ¿Qué ocurre con el componente genético de la depresión, los neurotransmisores y los cambios biológicos del cerebro? Como dijo una amiga, Pilar Sordo parece creer que la gente con depresión no tiene una enfermedad, sino que se levanta por la mañana y escribe en su agenda: querido diario, hoy voy a estar triste. ¿Cómo no recordar a Ricardo Soto cuando dijo en televisión que el cáncer de los niños por culpa del odio de sus padres? Hubo cientos de reclamos a la Comisión Nacional de Televisión por su dicho. El reconocido oncólogo Carlos Rencoret le respondió lo patético y poco profesional que era atribuir el cáncer mamario de una mujer, otra de sus dichos, a su disposición emocional y aún peor, responsabilizar por este drama a quien está viviendo la enfermedad. Esta es la contracara de la autoayuda. Pero volviendo a Byung-Chul Han, nos dice este filósofo que hemos confundido la autoexplotación con la realización. Creemos que nos realizamos cuando trabajamos todo el día. Creemos que nos realizamos cuando nos desvivimos por un sueño. Creemos que nos realizamos cuando en verdad nos estamos autodestruyendo. Para Byung-Chul Han, esta autoexplotación es la versión más extrema del capitalismo. Hacernos creer que la autoexplotación es en verdad la realización de nuestras vidas. Que cosas como rompernos el lomo por ser millonarios o comprar muchas cosas que al final de cuentas no tendremos tiempo para disfrutarlas es en verdad el objetivo de nuestra existencia. Que llenar nuestros armarios con ropas caras y que nunca usaremos es en verdad la realización. Para este autor, los seres humanos siempre nos hemos rebelado contra aquellos que nos han deshumanizado, pero en nuestra época somos nosotros mismos, en cada individuo, quienes somos los esclavizadores. Por ende, se nos hace imposible rebelarnos porque es rebelarnos contra nosotros mismos. La represión
proviene de nosotros mismos. Esta alienación, como se dice, de uno mismo, nos dice el surcoreano, se manifiesta en el cuerpo a través de, por ejemplo, la anorexia, y en el otro extremo, el consumo obsesivo de productos chatarra, tanto como comida, así como tecnología. Pues para todo es evidente que mucha gente está cambiando el celular año a año sin necesidad. Los televisores son cada vez más grandes, los computadores son cada vez más potentes y están en una lógica irracional de consumismo. Entonces, vivimos en una sociedad de la obligación. Estamos obligados a triunfar, estamos todos obligados a ser famosos, estamos todos obligados a estar siempre bellos y felices, jóvenes y saludables. Debemos ser multitasking y ahora más encima tenemos que ser mindfulness. Vivimos bajo exigencias constantes donde el pensamiento como la autoayuda no son más que una fábula para decirnos que estas exigencias son el objetivo de la vida y son totalmente alcanzables, logrables por todos y que nadie tiene el derecho a fracasar en esta sociedad. Permítame citar un fragmento de su libro, La sociedad del cansancio. La sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre, produce nuevas obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre, sino más bien a una sociedad del trabajo en la cual el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajo forzado. Y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio. Esto nos dice Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio. Este mismo autor en su libro Psicopolítica del año 2014 no ahorra ataques a la literatura de autoayuda. Para este filósofo hay una línea directa entre el pensamiento de la autoayuda y la depresión, pues la contraposición de nuestros deseos más extremos con la realidad siempre llevan al desencanto. Muchas gracias por escuchar este mini podcast y recuerden que compartiendo este podcast nos ayuda a crecer y obviamente ayuda a muchas otras personas. Quizá tienen por ahí un amigo, un familiar al que le interesa mucho o que les sea de ayuda una crítica a la autoayuda. Recuerden darnos like en redes sociales y recuerden que el objetivo de Filosofía y Humor es bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.